Bueno, Roberto, no sabes para mí el honor que es tenerte aquí, porque es cierto que desde hace mucho tiempo te sigo en redes, sigo tus discursos, pero hasta que no he leído tu último libro, ¿por qué el obrero vota a la derecha? Realmente no he entrado de lleno dentro de tu ideología, que al final de cuentas se resume en que la derecha, incluso la derecha más extremista, cada vez está teniendo más auge en Occidente por culpa precisamente de las nuevas izquierdas, ¿no? Sí, bueno, la ideología que defendemos desde el Frente Obrero es el patriotismo revolucionario, que es fusionar esa defensa del legado histórico-cultural de la patria, fusionarlo con los revolucionarios, es decir, con el movimiento obrero, con esa historia de lucha y no abandonar ninguna de las dos facetas. Y creo que son dos cosas muy movilizadoras y que en el futuro, y viendo cómo está moviéndose Europa, creo que hay pocas opciones políticas que aúnen las dos. Y creo que es un acierto y es lo que nos está permitiendo empezar a crecer. Dejar los clichés de izquierda, derecha, de un poco de rojos y azules y dedicarnos a hacer algo que valga para algo para el país y para los propios trabajadores, porque hay mucha gente que se llena la boca de socialismo, de lucha de clases y de cosas así y defienden la misma agenda política que el CEO de Amazon. Entonces yo, cuando veo a esta izquierda que defiende los intereses de las grandes empresas en vez de los intereses de los trabajadores, incluso señala a los trabajadores como si fueran prácticamente el mal. Lo hemos podido ver en televisión en estos días, gente diciendo que todos los hombres prácticamente somos violadores. Pues a mí ese tipo de simplismos creo que solo lleva al rechazo y a crear rechazo. Y luego ellos dicen que la derecha está subiendo porque hay relatos, ¿no?, de odio. Y no, el problema es que hay unas condiciones materiales y cuando alguien habla sobre ellas, directamente es un machista, un racista, etc. Pero cuando lo hace un blanco, si lo hace alguien de fuera, porque yo vivo en un barrio de inmigrantes, hay mucha gente que está harta de mucha gente que es inmigrante y le gustaría que no estuvieran en el país porque no se integran, no trabajan y dan una mala imagen de los propios inmigrantes. De esa gente no dicen nada, pero esa gente también sufre el modelo migratorio que tenemos. Y no puede ser que la solución de la izquierda sea no hacer nada. Porque entonces, ¿qué pasa? Que en esos barrios la gente busca otras opciones. Y es lo que está pasando, que en antiguos barrios que eran el cinturón rojo, por ejemplo, está ganando la derecha, incluso Vox está teniendo un auge importante en el propio voto obrero. Y eso en otros países como Francia, pues se ve todavía más. Pero yo quiero decir un apunte. Si tú ves la agenda social de los partidos de izquierdas, es decir, no solo social, sino incluso en lo económico, a la hora de enfocarse en las ayudas, en lo que la gente entiende que es lo que debería hacer la izquierda, yo he leído el programa de Le Pen y el programa de Le Pen es más social en muchos ámbitos que muchos de esos partidos, no que todos, pero que muchos de esos partidos de izquierdas incluso están a la par. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ellos han visto que hay un sector de la población que puede llegar a apoyar sus líneas políticas si les da determinadas soluciones a sus problemas. Y la izquierda lo que está diciendo es que está llegando el fascismo cuando no hay ninguna reacción fascista. Y en los sitios donde hay es por su mal hacer, es en reacción a. Porque mucha gente habla, no, me refiero dentro de lo que es donde vengo yo, del comunismo, etc. No, es que el fascismo es la ideología del capital financiero. Bueno, lo ha sido durante una época, pero a día de hoy la ideología del capital financiero para mí es el pensamiento woke, es el pensamiento que promulgan las grandes empresas, es decir, los poderosos, que son grandes empresas que ni siquiera son nacionales, son supranacionales, que son los que gobiernan en todos sitios en realidad. Son los que pagan las campañas a los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando esa izquierda tiene la misma posición que ellos, pues obviamente la gente que tiene una identidad, que siente la familia, que tiene una cultura, pues esa gente tiene un rechazo hacia ellos. Y la izquierda, en vez de reaccionar a ello, agudiza eso. Entonces, claro, por eso empiezan una nueva derecha, porque es la nueva derecha heredera de Benoist, que es un pensador francés, que crea esa nueva derecha que se adapta, que coge incluso cosas del enemigo, es decir, ellos dicen que son gramscianos de derechas. Es decir, cogen a Gramsci y todo el tema de la hegemonía, etcétera, y lo aplican desde una posición de derecha, reaccionaria. Steve Bannon dice que es leninista de derechas. Es decir, él ha cogido enseñanzas de Lenin más allá del dogma, a nivel estratégico, y las ha aplicado a sus políticas para que gane Donald Trump. Yo hay cosas que veo en Donald Trump a veces que digo, esto me recuerda a compendio de historia de la URSS, el PCB no sé qué año, mira lo que hicieron. Ellos han aprendido del enemigo para poder combatirlo. Claro. Y la izquierda, en vez de eso, se está escorando en la corrección política y en censurar, como ha pasado ahora en Brasil, por ejemplo, que han cerrado Twitter, van a multar a la gente. O sea, ya ni siquiera defienden la libertad de expresión y la democracia. Entonces, claro, ¿qué izquierda es esa? ¿No se supone que la izquierda es la que defiende los intereses de los trabajadores, la democracia, la libertad? Siempre ha tenido esos valores. Yo cuando estaba en esa izquierda radical,
Yo defendía esos valores, pero yo desde dentro vi que hubo un cambio y de repente, claro, lo que defendíamos hasta entonces ya era reaccionario. Y yo digo que no soy ni de izquierda ni de derecha porque ya no tiene ningún sentido, pero yo sí me reconocía en esa izquierda antigua que sí se preocupaba por los trabajadores, pero es que ya no existe. Incluso los que van de que sí que quieren cambiar algunas cosas o quieren retomar algo del pasado es mentira. Luego al final terminan todos unidos en Sumar, en el nuevo Podemos o en el Podemos 4.0 y mandan los mismos ahí, que defienden lo mismo que viene de Estados Unidos. Yo cuando veo a determinados periodistas, que son un poco los que mueven esta ideología aquí, y hacen artículos de opinión diciendo que lo que tiene que hacer un obrero es ponerse en una manifestación detrás de una niña trans, de un ecologista y de no sé quién más, dices, claro, es que esa izquierda cambia el sujeto revolucionario de la clase obrera o incluso de los trabajadores ampliando a una serie de minorías, algunas inexistentes. Porque claro, la mujer es una minoría, pero si son mayoría en la sociedad. Hay más mujeres que hombres. ¿Cómo puede ser la mujer una minoría? No lo es. Es absurdo. Y con el feminismo exactamente igual. Es decir, yo estoy de acuerdo con la igualdad, estoy de acuerdo con los derechos de las mujeres, creo que hay que blindarlos, pero es que el feminismo ha evolucionado hasta un punto de que yo creo que están actuando en contra de los intereses de las propias mujeres. Y además el ejemplo lo muestras perfectamente en el libro cuando hablas de los propios sindicatos, cuando se han olvidado totalmente de las verdaderas preocupaciones de la clase obrera, que realmente entiendo yo la razón de ser de un sindicato, pues para que ahora entremos en su página web y lo primero que veamos pues sea un artículo sobre feminismo, sobre violencia machista. Yo estuve en los críticos de comisiones obreras, un montón de años. Es que yo vengo de ahí, yo vengo del PC, de Izquierda Unida, la Juventud Comunista, yo vengo de ahí. Y claro, yo siempre he sido como muy sindicalista, siempre he estado en huelgas, he tenido juicios, siempre hemos estado en historias, ¿no? Incluso a mí ellos, cuando había huelgas, ya estamos hablando de... Bueno, también comenta que la última huelga de un sindicato creo que fue en 2012, ¿puede ser? Sí, de la época de Rajoy. Y de la época de Rajoy del principio, es decir, porque la huelga feminista para mí no es una huelga, porque ni tiene objetivo económico, los objetivos políticos me gustaría verlos y está patrocinado por el gobierno y por las empresas. Las huelgas se hacen contra la patronal y contra el gobierno en favor de los obreros. Cuando es la patronal la que te paga las cosas, ahí hay un problema. Claro. Ahí está claro. Pero es que los sindicatos iban a hacer la foto a Francia cuando querían bajar las pensiones los de aquí y cuando venían aquí les decían, ¿por qué no hacéis una huelga aquí? No, es que eso es algo muy peligroso. Pero si aquí tenemos la edad de jubilación más alta. Y les da exactamente igual, porque van con el gobierno. Se han convertido en sindicatos del gobierno. Ni siquiera son sindicatos reaccionarios, no, son de lo que diga el gobierno. Y yo cuando estaba allí, incluso te cortaban las manos. En plan de que si tú querías hacer piquetes, no te dejaban. Si tú querías ir a una... O sea, el propio sindicato. Sí. De hecho, nosotros somos un sindicato que se llama el FOL y nuestra gente es muy... Nosotros somos mucha gente en la basura, por ejemplo, trabajando con el tema de la basura, que le hemos quitado comisiones del puesto. Tenemos mucha gente en las limpiadoras, tenemos... Y cuando vamos a los conflictos, cuando nos ganamos a la gente, claro, la gente quiere ir contra la empresa a juicio, ¿no? O quiere ir al conflicto. Y los de comisiones pactan a sus espaldas y ya está. Entonces, claro, esos trabajadores dicen, nunca más. Y claro, vamos puesto de trabajo, creciendo, pero en base a que la gente ve que sí que somos gente combativa y se acercan. Pero es que el sindicalismo yo creo que es lo que peor está visto en esta sociedad, peor que un político. Si tú le dices a un español por la calle, oye, ¿qué piensas de un sindicalista? Se va a imaginar a un señor barrigudo con un BMW que come langostinos. Y sé que es un espantapájaros, pero es lo que piensa la gente. Y yo cuando voy a centros de trabajo, por ejemplo, para intentar convencer a la gente de que den un paso, ahí me dicen, pero es que, llamarlo de otra manera, es que un sindicato, porque piensan que solo existe ese tipo de sindicato. Y eso va a haber que hacer pugna. Y nosotros, por ejemplo, hacemos mucha labor sindical. Sé que no es lo que más se ve. Porque la gente, los temas más mainstream es lo que la gente ve. Y mucha gente me dice, es que solo hablas de inmigración. Y yo cojo, abro ese de vídeos, lo pongo y cuento. 1, 2, 3, y digo, es mentira. Y me dicen, pues yo pensaba que sí. Digo, porque solo ves eso. Pero eres tú el que solo ve eso, no yo. Porque lo sindical no interesa ahora mismo. Pero yo creo que es donde hay que dar la batalla. Porque igual que en Francia pasó lo de los chalecos amarillos, que era algo contra los sindicatos. Pero era algo de obreros, de autónomos. Eran franceses hartos que querían un cambio. Y el partido que más fuerza tuvo, esto la gente no lo sabe, porque aquí la gente está, los chalecos amarillos, pero no saben que quien estaba detrás, quien mandaba realmente ahí era Le Pen. Vale. Porque tienen esa acción social. Y aquí en España, cuando eso pase, porque somos igual que ellos, pero con unos años de retraso, nosotros esperamos a nivel sindical poder vertebrar eso y que no sea algo anárquico, sino que sea algo organizado y que podamos conquistar grandes cosas. Entonces, por eso, por un lado, está esa lucha sindical, que es lucha de clases. Sé que el término lucha de clases está muy mal visto. Yo normalmente hablo de lucha obrera porque está como mejor visto. Pero es que a mí los términos me dan igual. Lo podemos llamar como queramos, pero esa lucha obrera la vamos a llevar por ese lado
Y por otro lado hay que defender el tema patriota. Y nosotros, por ejemplo, cuando hemos ido a Ferrari a otros sitios, la gente nos ha puesto de nazis para arriba. Pero claro, los que estábamos ahí es gente, el 95%, bueno, 95 no, pero el 90% es gente que viene de la izquierda. Gente que viene del PCE, de Izquierda Unida, de ese tipo de sitios. Pero gente que está harta de esa gente también. Pero nos cuesta entrar, pero nosotros tenemos la posibilidad de trabajar en los dos ámbitos. Y yo, por ejemplo, cuando pasó lo de los agricultores o cuando hicieron la huelga general esa de Vox, que no era huelga general ni nada, se notaba que no sabían. Porque iban a la puerta de comisiones, hay 4 con una bandera. Claro, no. Ellos también defienden a los empresarios. Entonces, claro, es como que, ¿cómo lo hacemos? Y se notaba que no sabían. Nosotros, por ejemplo, nuestras juventudes son gente muy aguerrida a la hora de hacer las cosas. Y he visto comentarios de gente de Vox, de jefes, que decían, es que ojalá nuestra juventud fuera así, pero es que tienen que volver a nacer para que sea así. Porque ellos no vienen de esa tradición de lucha que nosotros sí. Y eso lo queremos mantener. Hay gente que cree que lo hemos abandonado, pero si alguien va a los centros de trabajo donde tenemos presencia, se darán cuenta que no. Porque yo creo que hay que darlo en las dos vertientes. Son las dos cosas, yo creo que dan más conciencia y que movilizan más. La conciencia de clase, es decir, de yo soy un trabajador y me están pisoteando desde el gobierno y desde esas grandes empresas, y la lucha por la patria, de que España pues, ha movido históricamente la conciencia de los que hemos estado aquí, y es algo muy movilizador también. Y que para mí no está en contraposición. Para mí lo coherente es que esté junto, que esté unido, ¿no? Los ricos no tienen patria, es que se decía. Y no lo decía precisamente un bolchevique. Esto lo decía Ramiro Ledesma. Pero creo que tenía razón. O sea, hay que reconocer a la gente cuando tiene razón en algo. Y los ricos no tienen patria. Cuando un tío millonario español vea que aquí se pone mala la cosa, vende capitales, se va a otro sitio y es tan feliz. Pero esto que comenta, tú tienes una idea un poco más esperanzadora, pero a mí me resulta bastante complicado porque parece que la sociedad cada vez tiene menos conciencia de clase porque nos quieren vender y nacional. De que... Sí, porque, bueno, ahora mismo hablas también de patriotismo y de nacionalismo, pero no sé si nos venden o nos hemos querido creer que no existe o que no somos clase obrera, sino que somos clase media. Y ya con eso pues salimos es lo que hablábamos antes, ¿no? Fuera de cámara. Te llevas toda tu vida trabajando sin saber si vas a tener una jubilación y aún así no puedes comprarte una casa, no tienes acceso a una vivienda digna y aún así piensas que eres clase media. Clase media en todo caso sería un estrato, porque bueno, yo aquí sí sigo la definición marxista, es la posición que tiene frente a los medios de producción, de poseedor o no poseedor, pero clase obrera y clase trabajadora no es un sinónimo. Es decir, la clase obrera es la que, vamos a decir, los asalariados, por así decirlo, pero aquellos que trabajan, es decir, autónomos, pequeños propietarios, etcétera, son trabajadores también. Y yo creo que ahora mismo, por la composición que tenemos de no hay industria, no hay grandes empresas con concentración de obreros, etcétera, yo creo que el foco hay que ponerlo en los trabajadores. Hay que defender los intereses de esa gente frente a los que nos pisotean. A mí hay gente, yo el otro día fui a Periodista Digital y Alfonso Rojo, siempre que voy, me cae muy bien, ¿eh? Pero es un cabroncete conmigo. Te pincha. Siempre está ahí a muerte conmigo, ¿no? A pinchar y me intenta pillar siempre, ¿no? El tío dice, esta vez no te he cogido. La próxima vez seguiremos, ¿no? Pero me decía, pero entonces yo que tengo aquí, me dijo 20 empleados, algo así, ¿no? Dice, ¿yo qué sería? No sé qué. Y yo, pues tú eres un pequeño empresario. Y yo le expliqué tal y digo, y en la situación actual, yo creo que tienes más que ver con lo que yo defiendo que con el CEO de Amazon. Pero claro, la gente le entra como el revolucionarismo casero. De, no, es que solo la clase obrera, que... Ya, pero es que incluso tú te vas a la historia, que yo, por ejemplo, yo hago contemporánea, lo mío es historia contemporánea. Y tú te vas incluso a la Revolución Rusa, que es lo que más le gusta, ¿no? Este tipo de gente. En la Revolución Rusa, tema colhoses, solhoses, había cooperativas de propietarios agrarios y además eran las más productivas. El negocio familiar de una panadería, un bar, etcétera, no se nacionalizó. Es decir, incluso en el sitio donde más se ha nacionalizado, por así decirlo, eso no desapareció. Había una alianza de clases, ¿no? Para mantener lo que había. Y negar esto es negar la historia. Hay mucha gente que es muy ignorante, que tiene una ideología y la defiende como si fuera un pack, pero hay que entender la coyuntura del momento. Y en el momento que estamos ahora mismo, para mí, la contradicción que es la que moviliza y la que yo creo que tiene futuro y la que es esperanzadora para nosotros, no es la de la insurrección socialista armada hacia eso ahora mismo es como jugar al Hearts of Iron y me parece una falta de respeto. Yo creo que ahora mismo es patria o globalismo. Y creo que dentro de esas posiciones patriotas se puede ir por posiciones reaccionarias de la gente que ha mandado toda la vida o se puede ir por... La palabra progreso, desgraciadamente, se ha visto muy pervertida, pero sí en el sentido de progreso, en el sentido de desarrollo de la sociedad hacia el futuro, sí, teniendo en cuenta lo que somos y el pasado, pero desarrollo hacia el futuro. Yo no quiero volver al pasado.
Yo quiero construir sobre el pasado. Yo creo que el foco, yo creo en la modernidad, yo por lo menos ideológicamente soy un hijo de la modernidad, y el foco tiene que estar puesto en el hombre. No quiero volver al antiguo régimen, que hay gente que sí. Entonces hay gente que conmigo se confunde por el tema de la patria y demás, pero yo el foco lo pongo en el hombre. La esperanza para mí está en el hombre. Pero más que la posmodernidad ya no tiene el foco en el hombre. Lo tiene puesto en otras cosas. En el tema de la tecnología, en el tema de la liquidez, en una serie de cosas que yo reniego de ello y creo que es como un paso atrás en la historia. Pero yo no defiendo posiciones reaccionarias. Defender mi cultura, mi historia, las tradiciones, eso para mí no es algo malo. Entonces, no debería serlo. No debería serlo, pero a mí la gente, cuando hablo de eso, soy nazi, literalmente. Pero cuando hablo de cosas de sindicalismo o lucha obrera o lo que sea, soy el mayor comunista de la extrema, un monstruo que... Y no soy un monstruo de nada. Es decir, yo tengo las cosas muy claras y con la coyuntura que hay, la época histórica que nos ha tocado, lo que hace falta es apostar por la patria, pero en un sentido social de proteger a los que realmente conforman la patria. Y además lo diferencia del nacionalismo, que claro, es esa superioridad o sentir que yo no soy nacionalista, yo soy patriota, yo amo lo mío y estoy dispuesto a morir por defenderlo, pero yo no quiero imponer lo mío a los demás, yo no quiero invadir un país y decir, ya ahora eres esto, porque yo soy superior a ti. Yo no me creo superior a los demás, pero no creo que nadie sea superior a nosotros. Pero es que eso es amor por la patria y defender lo nuestro. Yo no soy nacionalista. Mucha gente me dice, no, es que el nacionalismo, hay gente que confunde nacionalismo con patriotismo. Y yo creo que hay que diferenciarlo, porque del nacionalismo han salido verdaderos monstruos. Del patriotismo solo ha salido amor y defender donde vives. Y yo creo que es lo que hay que apostar. Y depende de con quién hables o qué tipo de entrevista sea, la gente me hace un espantapájaros para un lado o para otro. Pero nosotros somos bastante genuinos y estamos construyendo lo nuestro, porque creo que incluso todas las experiencias revolucionarias que ha habido en el mundo han negado un poco lo anterior para superarlo. Te voy a poner un ejemplo muy clásico. Lenin, por ejemplo, tiene muchas posiciones que negó totalmente a Marx. De hecho, Kautsky, que era amigo de Engels, el que defendía su legado, etc., a Lenin le tenían como un blanquista, como un golpista semianarquista y como un monstruo revisionista. O sea que como Lenin ganó, pues el que ha pasado a la historia como el que ganó fue él, pero él lo que hizo fue cambiar las cosas y las cosas que eran incorrectas al basurero y continuó construyendo. Y yo es mi visión del marxismo como algo vivo, creativo, como algo que tiene una utilidad, no como una Biblia o como un Corán en el cual, pues, versículo tal. Eso no sirve porque una cosa que está escrita hace 100 años, si la aplicas tal cual, claro, tú criticas mucho, me refiero a la gente, critica mucho las religiones, etcétera, con este tipo de cosas. Pero ellos hacen lo mismo y han convertido el comunismo en una religión. Además, al que le han quitado la esencia revolucionaria y se ha convertido como en una ideología mainstream. De hecho, es que es la ideología hegemónica. La gente lo llama marxismo cultural. A mí no me gusta el título porque lo que hace es matar al marxismo. Pero ese posmodernismo ideológico en el que vivimos de esta izquierda es el pensamiento hegemónico de la sociedad. Yo pongo Netflix y veo esta ideología. Yo veo una película de Disney y es la ideología que hay. Es cierto. No es el fascismo. Ya no es un tío, como en los años, un tío disfrazado de judío que solo hacían. Ahora estaría muy mal visto, pero eso pasaba. Sí, un poco cómico para claro, irse, ¿no? O en otros sitios que salían cosas un poco farcistoy. Ya no existe eso. Ahora lo que hay es... corrección política. Eso es. Entonces yo es la ideología que veo hasta al poner la tele. Yo pongo la tele ahora mismo o pongo las noticias, por ejemplo. Hoy me han salido las de radio y televisión. Yo estaba escuchando y digo, madre mía, esto parece el nodo, pero de nuevo pensamiento. Sí. Y claro, eso en el fondo sí ha cogido cosas a nivel de imagen, a nivel de definición. Ha cogido cosas del marxismo, pero ha cogido lo que para mí es aceptable para ellos. Pero para mí es lo más antimarxista que pueda haber. Y yo cuando digo estas cosas, claro, soy el hereje, pero yo creo que la gente tiene que pensar por sí misma, tiene que leer los autores y tiene que saber... Fíjate, esto es una cosa que para mí hubiera sido impensable hace 10 años. Tú, un autor, no puedes estar de acuerdo con él en todo. Porque si estás de acuerdo con él en todo, eres como dogmático. Un tío de una secta. Claro, exacto. Pero es que yo no estoy de acuerdo al 100% con nadie. Es imposible. Y yo, por ejemplo, antes cuando leía a Lenin, yo aprendí mucho de Lenin. Pero sabiendo apartar lo que considero que no sirve para nada ya. De que la letra muerta no prevalezca a lo vivo, ¿no? A la teoría revolucionaria. Y a mí me tratan de hereje y me tratan de todo. Pero yo es que creo firmemente en eso. Y yo, por ejemplo, había autores como Kluskar, que para mí es alguien que me ha cambiado mi forma de ver muchas cosas. Michel Kluskar era un profesor de universidad, un filósofo francés, y él estuvo en contra de Mayo del 68 y hablaba de esta sociedad que tenemos ahora ya en el 68, de cómo iba a evolucionar.
Claro, yo había cosas que yo no estoy de acuerdo con él y yo lo tenía como desechado. En plan, no, este tío es un revisionista, un no sé qué, ¿no? En plan, el Papa ha dicho. Y luego con los años lo volví a leer y dije, Roberto, eres imbécil. Coge lo que te sirve y lo demás lo desechas. Y luego he aprendido a leer a autores de todo tipo de pensamiento, filósofos, etcétera, incluso algunos que no tienen que ver con la tradición de la que vengo yo, y hay cosas que me sirven. Entonces yo, aunque sea una sola cosa, yo la pongo en valor y la cojo para mí, si veo que de verdad vale para algo. Y hay gente que me dice, no, eso es revisionismo. No, porque yo no cambio esa esencia revolucionaria, porque el aprendizaje humano consiste precisamente en eso. Si Claro, tú estás sí. en contra del conocimiento humano, estás en contra de la aproximación a la verdad, ese materialismo de que muchos se dan golpes en el pecho, entonces ¿qué vas a ser tú marxista de nada? Tú eres de una secta y Ya. ponle el nombre que quieras. Y claro, a mí me ha costado mucho esto, de amistades, porque hay mucha gente que vive en una secta. De gente de decirle, ¿pero tú esto lo ves normal? No. ¿Habría que hacer algo? Sí. Pero claro, el algo significa hacer... No, es que Lenin dijo en 1900... Ya, pero es que luego 2 años después dijo otra cosa. Porque a mí mucha gente que me manda citas como de, tienes que leer a Lenin. Como, yo me he leído las obras completas enteras. O sea, soy una persona muy versada en él. Y en la propia historia de cómo se desarrolló el comunismo, etcétera. Pero hay muchas cosas que él mismo, con los años, igual que nos pasa a todos, terminó rectificando y vio que eran un error. Por ejemplo, él con el tema de la inmigración decía que eso, pues, que no se puede parar y que es lo que hay y ya está. Pero luego montó, cuando ni siquiera creían en las fronteras, terminó montando, cuando él todavía estaba vivo, el cuerpo fronterizo. Yo tengo los textos de la fundación. Vale. En el 18 era la frontera más impermeable del mundo. Para defender la frontera. No, para que no pasara nadie. Vale. Y que decían que persona que se pasara era un saboteador y que iban a por él. Entonces, claro, te das cuenta de que empiezan a cambiar. Pasan de odiar lo nacional a todo lo que desarrolló Titorenko, del patriotismo, reivindicaban hasta Iván el Terrible en esa época. Es decir, ellos se dieron cuenta del error y rectificaron. Y la gente comunista de ahora vuelve a la época anterior, que estamos hablando de la época de Brest-Litovsk, etcétera, y quieren repetir los mismos errores ahora. Y eso solo nos lleva a la destrucción. Entonces yo no puedo seguir ese camino. Si yo veo que alguien va, o sea, que vamos hacia un precipicio, yo no soy como un hámster, yo me voy a dar la vuelta, o sea, no me voy a tirar por el precipicio. Y hay mucha gente que me ha acompañado en este proceso de cambio. Pero hay otra gente que se ha tirado por el precipicio y así les va.